Hola, soy Vilma Esquivel, guitarrista, musicoterapeuta y presidenta de la Asociación Panameña de Musicoterapia. Hoy vengo a hablarles sobre música y cerebro. Mucho se ha escrito sobre la relación cerebro y música, y es que esa música que nos emociona, que nos trae recuerdos, que nos hace bailar, que nos hace llorar y reír, ha sido objeto de una gran cantidad de investigaciones centradas en analizar cómo el cerebro procesa la música y cuáles son las respuestas ante dichos estímulos. Hay mucha información y quisiera compartir con ustedes una síntesis de los conceptos más relevantes que sirvan como una introducción al tema, porque es un tema extenso y complejo. Durante las últimas 2 décadas se han desarrollado muchas técnicas avanzadas de investigación en neurociencia. Una de ellas, la resonancia magnética funcional, que mide los pequeños cambios en el flujo sanguíneo que ocurren con actividad cerebral y se utiliza para evaluar la anatomía funcional del cerebro. Esta técnica y muchas otras han permitido que por primera vez los científicos observen el cerebro humano en vivo y en directo, mientras las personas realizan tareas complejas, tanto cognitivas como motoras. Han estudiado, por ejemplo, el cerebro de Sting, el famoso músico británico, y hay un documental de este viaje musical llamado The Musical Brain, donde se mira y se observa cómo es el proceso de este gran músico cuando compone. Los científicos han utilizado la música como modelo para estudiar cómo el cerebro procesa la comunicación verbal frente a la no verbal, cómo procesa la información temporal compleja y cómo el cerebro de un músico permite las habilidades motoras avanzadas y complicadas que son necesarias para realizar una obra musical. Precisamente porque no hay un lugar en el cerebro que no sea impactado por la música, esta se ha convertido en una de las herramientas de investigación preferidas por los científicos para entender la psicología humana y el funcionamiento del cerebro. Uno de estos científicos, el Dr. Stefan Koch, un referente en estudios de música y cerebro, con especialidades en neurociencia, psicología biológica, neurobiología y sociología especializada en cognición, cuenta que quería entender cómo funciona la mente y decidió utilizar la música como la mejor herramienta para ello. ¿Por qué? Porque la música es capaz de llegar a cualquier función cognitiva y afectiva del proceso mental y por tanto a su correspondiente estructura en el cerebro. Con la música se puede investigar las distintas memorias como la auditiva sensorial, la memoria a largo plazo, el aprendizaje, la integración visual y auditiva, el proceso de los errores, el sistema emocional, la relación entre lo emocional y lo cognitivo, etc. Como resultado de muchas de estas investigaciones, hay diversas conclusiones muy interesantes. Yo solo voy a destacar 2 hallazgos particularmente importantes para el uso de la música, tanto en rehabilitación como en educación. En primer lugar, las áreas del cerebro activadas por la música no son exclusivas de la música. Las redes que procesan la música también procesan otras funciones. En segundo lugar, la música puede variar profundamente el cerebro. El aprendizaje de la música cambia el cerebro. Las áreas cerebrales que intervienen en la música también están activas en el procesamiento del lenguaje, en la percepción auditiva, en la atención, en la memoria, en el control ejecutivo y en el control motor. La música accede y activa eficazmente estos sistemas y puede impulsar patrones complejos de interacción entre ellos. Se ha descrito que existe una superposición del lenguaje y la música, porque ambos comparten la misma red neuronal, pero en los extremos se especializan. Es como una cooperación entre música y lenguaje. El cerebro no distingue entre música y lenguaje, especialmente en los cerebros infantiles, porque todavía esas áreas no se han especializado. Por ejemplo, la misma área cercana a la parte frontal del cerebro se activa de igual forma tanto si una persona está procesando un problema en la sintaxis de una oración, o en las reglas o en la forma en que se juntan las palabras para formar una oración, o en la sintaxis de una pieza musical, en las reglas, cómo se colocan las ideas musicales dentro de una obra musical. Esta región, que se llama área de Broca, en honor al neurólogo francés del siglo XIX, quien la describió, también es importante en el procesamiento de la secuenciación del movimiento físico y en el seguimiento de los ritmos musicales, y es fundamental para convertir el pensamiento en palabras habladas.
Los científicos consideran, por lo tanto, que el área de Broca apoya la sincronización, la secuenciación y el conocimiento de las reglas que son comunes y esenciales para la música, el lenguaje y el movimiento. El segundo hallazgo que les mencioné es que se ha descubierto que el intenso aprendizaje de la música puede traducirse en adaptaciones neuroanatómicas y neurofisiológicas. La conexión del cerebro está expuesta a una constante reorganización llamada plasticidad neuronal. La plasticidad es una propiedad del sistema nervioso que le permite cambios y adaptaciones que pueden ser de corto plazo, como segundos y minutos, o de largo plazo, días, semanas, años. La plasticidad afecta tanto a la estructura, la parte física, plasticidad estructural, como a las funciones, plasticidad funcional de las redes neuronales. La plasticidad es la base de la memoria, de la adquisición de habilidades motoras, de habilidades cognitivas, como por ejemplo cuando se aprenden idiomas, cuando se está estudiando música o matemáticas, y también de la adaptación y recuperación de lesiones y discapacidades. En otras palabras, la música tiene la capacidad de impulsar cambios en el cerebro humano a través o mediante entrenamiento y aprendizaje. Como datos, por ejemplo, los adultos que han recibido enseñanza musical antes de los 12 años tienen mejor memoria oral porque tienen más desarrollado el lóbulo temporal izquierdo del cerebro. La razón es que la práctica musical está asociada con la plasticidad funcional y estructural del cerebro. Por ejemplo, la música tiende a activar las estructuras cerebrales, ya sea bilateralmente, es decir, en ambos hemisferios simultáneamente, o en el hemisferio derecho más que en el izquierdo. En el caso de lesiones en un lado del cerebro, la música puede crear recursos neuronales más flexibles para entrenar o reaprender funciones. La rehabilitación de la fascia, por ejemplo, es un buen ejemplo. Se usa el canto, que se basa principalmente en los sistemas cerebrales del hemisferio derecho y puede evitar los centros del habla del hemisferio izquierdo para ayudar a las personas a producir nuevamente el lenguaje. Se ha demostrado en un estudio de memoria que el aprendizaje de listas de palabras en una canción activa las áreas cerebrales temporales y frontales en ambos lados del cerebro, mientras que el aprendizaje de palabras habladas activa solo las áreas del hemisferio izquierdo. La música también puede activar la red de atención en ambos lados del cerebro, lo que puede ayudar a superar los problemas de atención que han sido causados por un derrame cerebral o una lesión cerebral traumática. La neurociencia está poniendo de relieve lo que hemos sabido intuitivamente durante siglos. La música tiene la capacidad de activar el cerebro de maneras únicas. Concluyendo, la música es a la vez una herramienta de sanación, así como una puerta para descubrir los enigmas del cerebro. Es una llave para activar memorias, emociones, estimular aprendizajes, mejorar la comunicación, la atención, modificar conductas y potenciar nuestro desarrollo cognitivo, motor, sensorial y emocional.